de gaucho malo, alzado y matrero. Una voz poética inconfundible. ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en 2 poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación. Capítulo de hoy: ida y vuelta. La obra popularmente conocida como El Martín Fierro consta de 2 poemas escritos con 7 años de diferencia. Si bien su héroe, el gaucho Martín Fierro, es el mismo en ambos poemas, sufre transformaciones muy profundas en los 10 años que dura su historia. La ida es de 1872, la vuelta es de 1879, y si bien las 2 partes componen en definitiva un único libro, y nuestro libro canónico está hecho de las 2 partes, no correspondería designar una misma finalidad para una parte y para la otra, porque son bastante diferentes entre sí. Para la ida, la finalidad preponderante, uno podría decir, porque nunca hay una sola finalidad, es claramente un texto de protesta, es un texto escrito para señalar y denunciar los abusos que los gauchos estaban sufriendo en cuanto a sus condiciones sociales, sus condiciones de trabajadores y fundamentalmente también sus condiciones en el ejército. Sí, en la primera parte del poema fuertemente lo que aparece es una denuncia. Es una denuncia sobre las condiciones en las que el gaucho es llevado a la frontera para la milicia, y el tema de cómo eso es alguien que es tomado contra su voluntad, es la ley de Levas, ¿no? Es el hecho de alguien que queda desprotegido de un Estado que todavía no existe como tal. En la segunda parte es casi un gaucho que se asimila. Entonces es alguien que es una vuelta al orden. Esas 2 diferencias son fundamentales para entender la primera y la segunda parte. Allí sí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Nadie le pide perdones al indio, pues donde entra, roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. Fierro no está nunca quieto. Su andar lo lleva por muchos caminos. ¿Qué cambia entre el gaucho que se va y el que regresa? Cuando aparece la vuelta, bueno, habla de una necesidad de cómo reponer ese gaucho en relación al trabajo, cómo condicionarlo y cómo no permitirle determinadas libertades que el gaucho podía tomarse en la primera parte del poema, ¿no? Antes de ser perseguido por la ley, Martín Fierro es un gaucho trabajador. Tiene mujer, hijos, un rancho y una pequeña hacienda. Los problemas comienzan cuando llega el juez de paz a la pulpería y realiza una arriada en montón. Fierro es reclutado a la fuerza para servir al ejército en la frontera con los indios a cambio de un sueldo que nunca cobra porque no está en la lista. Lo que para la burocracia de hoy significaría no estar en el sistema. La necesidad de llevar gauchos a las fronteras también tiene que ver con meter soldados en los fortines, en los lugares fronterizos ante el peligro o la amenaza que podía significar la quita de ganado, la frontera hacia sobre todo el interior. No era un territorio vacío, sino que del otro lado había un otro que había que tener en cuenta. La necesidad de llevar a un gaucho que no fuera un vago, sino que fuera alguien que estuviera contenido por una institución que se estaba forjando, que era el ejército. Para poder ser llevado a la frontera tiene que abandonar su casa, tiene que abandonar su familia, tiene que abandonar sus bienes, que generalmente son pocos, y tiene que ir obligatoriamente a un lugar al cual no hubiera elegido ir.
Y entonces la situación del gaucho en la frontera ya es la de alguien que es un desterrado de su propio lugar y de sus propiedades materiales o afectivas, ¿no? Más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros. Y los indios, le aseguro, entraban cuando querían. Como no los perseguían, siempre andaban sin apuro. Ya se siente el alboroto, esta revuelta, como punto de partida, la cabeza es sacudida. Fierro decide escaparse del ejército. Regresa a su rancho, pero solo encuentra la tapera. Ya no tiene hacienda, sus hijos fueron empleados como peones y su mujer se fue con otro. Es el momento en el que el gaucho se transforma, abandona sus valores civilizados, se hace salvaje, matrero y malo. Tiene que ver con revivir, tiene que ver con concebir, tiene que ver con bailar, tiene que ver con disfrutar. ¡Hijo de porquería! Fierro va a la milonga, se emborracha y mata a un negro. Antes lo insulta a él y a su mujer con un lenguaje juguetón, insinuante y racista. Pero más tarde, el peso de ese crimen volverá sobre él. No sé si Fierro siente culpa. El que creo que siente culpa es Hernández. Fierro, en todo caso, va viviendo aquello que le va pasando y no hace una reflexión, por lo menos hasta la segunda parte, hasta la vuelta, donde diga qué mal que estuve con aquello que hice. Hernández parece sí, en tanto escritor, aquel que siente culpa por haber escrito determinados tipos de barbaridades o de barbaries, ya que estamos hablando también de civilizado, en relación a la descripción de un personaje. Si entiéndalo como mi lengua lo explica. ¡A mi destino! Es la arbitrariedad de la ley la que produce el delito y la que produce el delincuente, en el sentido que el gaucho es forzado a delinquir por las arbitrariedades que se cometen contra él. Creo que, no sé si lo dice así Josefina Ludmer, pero que ve toda la gauchesca como una relación entre desafío y lamento, ¿no? Y yo creo que efectivamente es un acierto muy pleno eso, porque solo el desafiante sería el compadrito sin sustancia, el hombre de paja. Si estás en estado de desafío es porque te crees merecedor de defenderte en un mundo hostil, pero eso también tiene que tener una nota interna de lamento. El desafío es el duelo, es el uso del cuchillo, es la visión de una hostilidad permanente que tiene la naturaleza y tienen los demás hombres. En el caso de Martín Fierro hay una nota de lamento en los crímenes que comete también. Entonces eso lo hace, lo hace de un hombre violento con congoja. Entonces no es solo un hombre violento, ¿no? Son todos temas de actualidad, ¿no? Sobre el final de la ida, aparece un narrador que describe a Fierro como el cantor que tomó un trago pa' consuelo e hizo astillas contra el suelo su guitarra. Pues nadie ha de cantar cuando este gaucho cantó. La vuelta de Martín Fierro comienza con el relato de Fierro sobre los 5 años que pasó en las tolderías. Fierro encuentra a un indio que golpea a una mujer cautiva. Se enfrenta con él y finalmente lo mata. Rescata a la cautiva y escapan. Por primera vez desde su partida, Fierro anuncia su propósito de volver a las poblaciones. Me parece que es ahí el momento donde ya tiene una posición el escritor Hernández, donde sitúa al personaje Martín Fierro de un modo distinto, y es la cautiva la que relata cómo aparece el malón, ¿no? En tanto víctima. Entonces también está situando una situación que ya pasó, que es la de la frontera, el malón. Ahí mismo me despedí de mi infeliz compañera. Me voy, le dije, ande quiera. Aunque me agarre el gobierno,
pues infierno por infierno prefiero el de la frontera. En su última escena, Fierro ya es un viejo gaucho de cuya boca salen sus verdades, y con el tiempo y las repeticiones se convierten en proverbios anclados en la memoria colectiva. Tener confianza en uno mismo para vencer los peligros y aprovechar las ocasiones. Vivir con precaución, sin miedo ni codicia. Confiar en pocos y tener amigos fieles. No perder la vergüenza porque jamás se vuelve a encontrar. El texto de 1879 es mucho más proclive a un apaciguamiento y a una integración. Y si se quiere, ahí donde el texto del 72 era un texto de agitación, el del 79 es un texto de sosiego y de conformidad, por no decir de resignación, y quizás correspondería decir de resignación. Entre la ida y la vuelta, Hernández y Fierro han pasado de la guerra y el desafío a los consejos de unión. ¿Dónde habrá quedado Fierro después de tantas idas y vueltas? Martín Fierro es, al cabo de los dos poemas, ejemplar y conflictivo, violento y sabio. Ha pasado por la experiencia extrema del destierro y el regreso. Y ya no es un solo hombre, sino varios. Siento que mi pecho tiembla, que se turba mi razón, y de la vihuela al son imploro al alma de un sabio que venga a mover mi labio y alentar mi corazón.